Hola, ¿qué tal? Yo soy Luis Ángel Castañeda y este video se trata sobre la globalización y cómo esta influye en la identidad y la cultura. Para abordar mejor este tema, me serviré de tres películas del cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu, que aunque conocidos son sus aportes estéticos y cinematográficos, en este video no me enfocaré a ellos respecto a calidad de dirección, de guión o de actuación, no, sino que únicamente utilizaré tres piezas de su filmografía, de sus tramas, para señalar mejor, para explicar mejor estas dinámicas de la globalización sobre la identidad y la cultura. Las cintas que usaré son Amores Perros, Babel y Birdman o La inesperada virtud de la ignorancia. Pero antes de ir a ellas explicaré qué es la globalización cultural. La globalización cultural es la homogeneización a nivel mundial de expresiones artísticas, valores, costumbres y tradiciones en general. Esto producto de la mayor interconexión entre los países y las personas a nivel mundial. En pocas palabras, la globalización cultural significa que las personas de todo el mundo comienzan a adoptar costumbres, maneras, formas provenientes de todo el mundo. Hay quienes apuntan que el descubrimiento de América por parte de España es el comienzo de la globalización. Otros apuntan a que la Primera Guerra Mundial es un ejemplo más evidente de este proceso, y otros como Rudyard Safransky destacan que a partir de la detonación de las bombas atómicas en Japón también se detona un terror colectivo, una unidad global ante el miedo de un holocausto global. Esto ya es hablar de globalización en la cultura. Marshall McLuhan nos dice que la globalización comienza con más notoriedad en los años 60, esto en sincronía con la invención del chip en el 58, o con la llegada de Internet en el 69, o en el mismo año la primera transmisión satelital, y nos habla ya de medios electrónicos, comunicación masiva, que cambiarían la cultura en todo el mundo, y nos habla ya de una aldea global. Aunque la globalización se asocia más con el fin de la Guerra Fría, con la caída del muro de Berlín, con el colapso de la Unión Soviética, y es que es en esta década de los 90 que los procesos de globalización se hacen más evidentes en las manifestaciones culturales de todo el mundo. Eh, ya podemos hablar entonces de una aldea global, de un mundo globalizado, y por supuesto eso trae consecuencias a la cultura, a las costumbres de la gente. Hablamos ya de globalización cultural con mucho más certeza. Citando al cineasta francés Jean-Luc Godard, el cine es 24 verdades por segundo. Eh, ¿Qué significa esto? Vaya, pues verdades respecto a la realidad de ciertos momentos en la historia. El cine es ensayo, es documento, es político y social, y a través de él podemos comprender los contextos de ciertos momentos históricos. Con él podemos visualizar las inquietudes, los pensamientos que imperan en las personas de específicas etapas en la historia, y también influye en los pensamientos de estas personas. Y esto nos lleva a la película de Amores Perros. Esta película mexicana se estrenó en el año 2000 en el Festival de Cannes, y aunque pues los festivales internacionales de cine no son cosa nueva del siglo XXI, sí parece que para el público extranjero el cine mexicano era algo no muy conocido, e incluso críticos mencionaban que Amores Perros era la primera película de arte que se había hecho en México. Pues estaba equivocado, pero era un síntoma de que pues ahora había más acceso a la cultura de otros sitios. O sea, ahora como público extranjero podía ver películas mexicanas con más facilidad. Es importante la fecha de estreno de esta película en el año 2000, puesto que los 90 se caracterizaron en sus manifestaciones artísticas y en la cultura popular por pues cierta inquietud por la globalización, incluso cierto miedo. En los 90 ya en el cine mexicano
podemos ver tramas respecto a la interconexión humana en películas como El Callejón de los Milagros, pero no es hasta Amores Perros que esta temática detona con más fuerza y ya sin miedo, puesto que los noventas pues se mantenían expectantes hasta la globalización, pues los 2000, el siglo XXI ya está de lleno en este proceso. Y Amores Perros ejemplifica muy bien estas dinámicas entre personas en un mundo más globalizado. El mero estreno de esta película es un fenómeno de la globalización en sí mismo. La película se estrena en Asia, en Europa, en Estados Unidos, y en cada sitio en el que se estrena recibe aclamación por parte de la prensa y del público. Se menciona que el director Iñárritu pues bebe de la influencia de cineastas extranjeros de todo el mundo. Se habla de influencias de Krzysztof Kieslowski, de Roman Polanski, inclusive de Quentin Tarantino. Entonces la película ya en sus formas también es un producto de la globalización, pues no sería posible de no haber recibido tantas influencias de tantos lados, y esto mismo facilitó que el público extranjero la, la recibiera con gusto, porque pues es un estilo cinematográfico pues mundial, bebe de influencias de todo el mundo. Y bueno, pues como dato curioso se menciona también que los jóvenes japoneses, tras ver esta película, comenzaron a adoptar la forma de hablar del protagonista, empiezan a decir las groserías que el protagonista dice en la cinta, la personalidad del Chivo, de Octavio. Entonces es un ejemplo de cómo esta cultura mexicana empieza a permear también en otras partes del mundo, esta misma cultura que a su vez pues, se retroalimenta de otras influencias de otras partes del mundo. Entonces sí es un ejemplo de globalización cultural. Ya no solo en su estreno y su realización, sino que también en su entramado, pues se muestran inquietudes sobre un mundo globalizado. Esto pues respecto a este libro conductor en el que pues diversos personajes están conectados a través de fenómenos sociales, eh, del azar, se podrá decir, pero pues es una inquietud respecto a la interconexión humana. De nuevo hay que mencionar el contexto en el que se estrenan en los años 2000, en donde pues comienza a vivirse con más fuerza el proceso de la globalización, y por supuesto que la interconexión entre personas es un tema muy importante sobre este fenómeno, y en la película se muestra bastante bien estas dinámicas, estas relaciones entre personas. Las inquietudes presentes en Amores Perros se analizan con mucha más profundidad en Babel. Si bien Amores Perros explora la interconexión entre personas, lo hace pues entre personas mexicanas, viven en el mismo país, misma ciudad, tienen inclusive costumbres parecidas a pesar de las diferencias socioeconómicas, y pues hablan el mismo idioma. Babel, no, en Babel se explora este proceso de interconexión producto de la globalización, ahora sí a nivel mundial, que abarca en sus escenarios pues la conexión que tiene lo que pasa en Japón con Estados Unidos, Marruecos y México. Explora a nivel mundial la interconexión humana y la comunicación. La película está hablada en 4 idiomas distintos: inglés, español, marroquí y japonés. Presenta a personajes de diferentes partes del mundo y líneas narrativas que convergen en un cierto punto. Por un lado tenemos a Brad Pitt y a Kate Blanchett, que interpretan un matrimonio estadounidense que está de visita en Marruecos. En Marruecos se gesta otro entramado, cuyos protagonistas son dos hermanos marroquíes, niños, que están jugando con un arma de fuego que les fue regalada por un japonés en una visita también a Marruecos. En Japón se gesta otro entramado con este policía japonés y su hija. Su hija es sordomuda, tiene problemas para comunicarse y también sufre de ansiedad y depresión. La última línea narrativa se da en Tijuana, en México, y pues los personajes de Brad Pitt y Kate Blanchett, para poder viajar a Marruecos, dejan encargados a sus hijos pequeños a una niñera que está trabajando de manera ilegal en Estados Unidos. Tanto Amores Perros como Babel trabajan sobre una premisa, que es: a toda acción pues corresponde una reacción. En Babel pues se ejemplifica estas acciones, estas reacciones con el disparo de un arma de fuego en una parte, en una zona alejada
de las grandes urbes, pero cómo este disparo tiene repercusiones importantes en todo el mundo. Muy a grandes rasgos, la película expone cómo en un mundo globalizado, lo que pasa en una zona alejada del mundo, o aparentemente alejada del mundo, pues puede provocar consecuencias, repercusiones muy importantes en la vida de las personas en el otro lado del planeta, aunque estas personas ni siquiera se conozcan. Una película como Babel nos permite profundizar sobre tres aspectos muy importantes sobre la globalización. En primer lugar, pues tomando conciencia de la globalización como puesta en contacto de grupos humanos pues moldeados por culturas y costumbres e idiomas totalmente distintos. En segundo lugar, pues reflexiona en torno al proceso tecnológico que no siempre satisface ni facilita aspectos tan humanos como la comunicación. Y por último, pues asumiendo la finalidad ya de la cinta, es interrogarnos sobre lo que supone el encuentro con otras personas, con la diversidad cultural, los retos que afrontamos en un mundo globalizado. A pesar de existir valores o sentimientos universales, la película muestra cómo el idioma representa una barrera para poder expresarlos bien. En un punto, el personaje de Brad Pitt, el estadounidense, pues se ve en una situación totalmente riesgosa eh, de supervivencia junto con su esposa, pero es el idioma el que no le permite aceptar en primera instancia la ayuda de los ciudadanos marroquíes, pues los ve como personas extrañas, ajenas a él, hablan otro idioma, tienen otras costumbres. En el caso de Japón, la chica simplemente no puede hablar, es sordomuda y esto dificulta pues muchísimo la comunicación, a pesar de encontrarse en su país, en su cultura, pues no puede hablar y por lo tanto los procesos dialécticos que supondría la globalización pues no se gestan correctamente. En el caso de Estados Unidos y México, pues la protagonista que es mexicana también ve una dificultad en el idioma, puesto que cuando quiere argumentar que ella es la niñera de los niños que le encargaron, pues no sabe hablar inglés. Entonces la policía asume que pues también la ve como una persona rara, extraña, no habla nuestro idioma, tiene otras costumbres y seguramente se quiere robar a los niños. Entonces en un mundo globalizado pues encontramos muchos retos y no es tan fácil como simplemente pues voy a visitar otro país, voy a viajar, o voy a asumir la cultura de otros, porque pues corremos el riesgo de malinterpretarla, de darle un significado equivocado, o de pues seguir perpetuando sesgos o estereotipos que son equivocados y que son nocivos. En palabras de Iñárritu, y cito, creo que los idiomas pueden ser como espejismos que nos engañan y confunden. Pueden hacer que desconfiemos de los otros, y creo que no hay mejor herramienta para romper la barrera del idioma que la fuerza de la imagen y de la música. No es necesario traducir una imagen porque despierta emociones universales. El cine es un auténtico esperanto. Por lo tanto, pues yo encuentro Babel sumamente valiosa. Creo que es una de las películas que mejor aborda en las cuestiones de la globalización, los retos que afronta, las dificultades que habrá para superar esos retos. Pues las pone bastante bien estos procesos dialécticos de tesis y antítesis, cómo se chocan diferentes culturas, no en un proceso de colonización ni de guerra, sino de simples conexiones humanas, que aunque hay valores y sentimientos universales, pues estos no pueden gestarse bien cuando son expresados por alguien ajeno a ti, con una cultura distinta, cuando no puedes asimilar al extranjero como también humano porque pues habla otro idioma o tiene otras costumbres. Y bueno, la globalización pues podremos pensar que viene a eliminar estas barreras, sin embargo no es tan fácil, no es tan simple y pues supondrá mejores esfuerzos para superar esas barreras de la comunicación en un mundo globalizado. Finalmente llegamos a Birdman o La inesperada virtud de la ignorancia. Esta película me parece fascinante en todos aspectos e incluso nos puede servir para desarrollar sobre la globalización cultural, cómo la globalización permea en las manifestaciones culturales, en la manifestación artística, creativa de las personas. La película es
de por sí compleja ya en sus formas y los temas que abarca son muchísimos, pero pues todo esto se desarrolla a partir del protagonista, Michael Keaton, que interpreta a un actor de teatro con un pasado en el cine comercial interpretando a un superhéroe y que ahora pues quiere retomar su carrera con más seriedad, quiere hacer una obra de teatro pues que lo reivindique como un actor y no solo como un producto de masas, de cultura de masas. Estas intenciones del protagonista de volverse un artista más serio se ven frustradas por los medios de comunicación, que en un mundo globalizado pues la información circula y llega a todo el mundo, por lo tanto todo el mundo tiene una etiqueta de él como pues un actor de superhéroes, de cine comercial, incapaz de poder hacer una obra de calidad artística superior y que pues siempre será recordado como Birdman, como un actor pues muy regular, de un cine muy regular tirándole a malo. Por lo tanto, estas intenciones de superarse artísticamente se ven muy frustradas y en esto pues se involucran las redes sociales, la prensa, el público. La película es una crítica muy mordaz al cine hollywoodense, al cine comercial, de entretenimiento, como la expresión predominante, provocando que expresiones artísticas con inquietudes tal vez más urgentes, pues se vean desplazadas porque no van a generar ingresos en taquilla y en cambio pues las nuevas películas de superhéroes sí lo van a lograr. Por lo tanto, las películas que pretendan buscar nuevas maneras de expresión pues no serán tomadas en cuenta. En mi opinión, la película bebe de la influencia del filósofo francés Jean Baudrillard respecto a la hiperrealidad y los simulacros. Estos los representa como las películas de superhéroes, de entretenimiento como único fin, que imponen el American Way of Life, una manera pues ya prefabricada de vida, de éxito, que no corresponde a la realidad, pero que sin embargo es la manera de pensar que impera en el imaginario colectivo. Eh, esta enajenación con la ficción vendida como realidad distorsiona la realidad real y pues la deteriora poco a poco mientras uno estamos concentrados en cuestiones más superficiales, en ficciones que no aportan, pues el mundo real se viene abajo cada vez más. Para Baudrillard, Disneylandia y sus personajes son el paraíso de la hiperrealidad, una realidad prefabricada de plástico en el que pues sus habitantes gustan, disfrutan de la mentira, de la ficción como modo de vida, desconectándolos completamente de las cuestiones urgentes que ocurren en el mundo. Y cuando alguien se escapa de esta narrativa hiperrealista, un simulacro, como sería en este caso el protagonista Michael Keaton, que pretende hacer una obra alejada de las ficciones que solía interpretar de superhéroes, pues ya no es aceptado, es visto como falso, como pretencioso, y pues en un mundo globalizado, en el que todo el mundo está conectado a través de los medios de comunicación, pues es imposible salirte de esta etiqueta hiperreal que ya tenías y construir un yo a partir de pues cuestiones reales. El personaje no puede escapar de su etiqueta de Birdman y la gente a donde quiera que vaya lo reconoce como tal. Y pues su obra que pretende elaborar sobre la filosofía, sobre el amor, sobre el existencialismo, pues no es recibida y no tiene la atención que merece. Y en cualquier caso, la gente va a ver esa película esperando ver más de su antiguo personaje que de lo nuevo que tiene que decir. Otro aspecto importante de la cinta es cómo expone que en un mundo ya globalizado totalmente y conectado a través de los medios de comunicación, el mundo y los acontecimientos ya no suceden en la interacción inmediata entre personas que hablan frente a frente, sino que el mundo está sucediendo en un contexto hiperreal. De vuelta a Baudrillard, el mundo no está sucediendo en el mundo físico tangible, sino que el mundo está ocurriendo en Facebook, en YouTube y en Twitter, en las redes sociales en general, y en un punto uno de los personajes le grita a su público,
dejen de apreciar el mundo a través de la pantalla de sus teléfonos, vivan una experiencia real. En otro momento, la hija del protagonista le grita a su padre que tú eres el que no existe, no tienes Facebook, no tienes Twitter, te burlas de los influencers y sin embargo el mundo está ocurriendo en esas redes a las que tú te resistes. En la película pues se expone cómo en este mundo globalizado las relaciones entre personas también se ven transformadas y por lo tanto también la cultura. Ya no se trata nada más de la interacción inmediata, personas que hablan frente a frente en el mismo sitio, sino que ya se gesta en un contexto de hiperrealidad, en un mundo virtual. Estas nuevas maneras de comunicación y de interacción entre las personas también transforman la cultura, y es que si estos medios de comunicación son únicamente pues controlados con intenciones de maxificar ganancias, pues los productos que ofrezcan también estarán enfocados a ellos. Me parece muy interesante el caso del Capitán América de Marvel, de todo Marvel en general. En el caso del Capitán América, pues su concepto es apropiarse del hecho histórico de la Segunda Guerra Mundial. El Capitán América pues representa la fuerza de los Estados Unidos y cómo derrota a los nazis. Eh, pues esto desfigura la realidad, simplificándola a una batalla simple entre un superhéroe y villano, entre una pelea de buenos y malos simplista, que no tiene que ver realmente con las consecuencias que provocó la Segunda Guerra Mundial. Otro ejemplo es el personaje de Thor, que pues viene de la mitología nórdica y que es rebajado a un superhéroe pues chistoso, torpe, y también desfigura de nuevo la cultura. Entonces, hoy cuando hablamos de mitología nórdica, pues lo primero que pensamos es el Thor de Marvel y no los mitos pues que son propios de la cultura nórdica. Cuando en las manifestaciones artísticas y culturales predomina un pensamiento, pues se mitigan las demás maneras de pensar. En este caso, las grandes empresas como Marvel o Disney acaparan el cine y como mencioné anteriormente, expresiones distintas pues se ven frustradas ante la monstruosidad de las producciones de Disney o de Marvel. No es posible ver una película mexicana independiente porque las salas de cine estarán acaparadas por el nuevo estreno de Spider-Man. No está mal el entretenimiento, pero sí está mal que sea lo que predomine y lo que pues frustre los intentos de más manifestaciones con inquietudes más urgentes. Esto pues es hablar de cultura de masas, de la masificación del mensaje, de la comoditización de la cultura a través del modo de vida estadounidense. Quien se salga de estos cánones será mal visto y juzgado, pero pues mientras tú lo sigas promoviendo, entonces serás pues beneficiado económicamente en taquilla. Eh, Esto nos dice González Iñárritu que provoca un genocidio cultural. Esto respecto a la identidad y la globalización cultural, pues es muy importante. ¿Qué significa hablar de genocidio cultural? Pues esto podría sonar fundamentalista para algunos, pero no se trata de conservar las tradiciones o la cultura tal cual está escrita ya, sino no modificarla a un mensaje que es nocivo, perpetuar estereotipos o maneras que son inalcanzables para la mayoría de la gente. Bergman expone muy bien todas estas cuestiones de la globalización cultural, cómo transforman la identidad de las personas, cómo transforman la creación artística, el proceso creativo, cómo hay que sacrificar pues una idea original para pues poner una más vendible, porque pues en un mundo globalizado a veces se vuelve imposible salir de etiquetas, puesto que todo el mundo te ubica por cierto personaje o por cierta frase, y entonces se vuelve muy difícil encontrar manifestaciones distintas.